Actividad 4. Producto integrador. Video, diapositivas, exposición. ¿Qué es ser ciudadano y qué es la ciudadanía? ¿Quién es el ciudadano? En definición técnica, se considera como ciudadano de un Estado a aquella persona que posee derechos civiles y políticos dentro del territorio y es considerado como tal. Ciudadano es aquel que forma parte de la comunidad política y organizada a la que pertenece. Según el estado en el que se encuentre, dispondrá de mayor o menor cantidad de derechos y libertades. En los países democráticos es máxima, o debería serlo, la cantidad de derechos y libertades civiles de los que dispone el ciudadano. Origen del concepto ciudadano. El concepto de ciudadano comienza a aparecer y a estudiarse en la antigua Grecia. Para Aristóteles, el ciudadano era aquella persona que contaba con una serie de requisitos y además estaba obligado a participar en la vida pública. No eran ciudadanos las mujeres, los extranjeros, los analfabetos y los menores de edad. Por lo tanto, la ciudadanía quedaba restringida a varones atenienses mayores de 20 años. Sin embargo, todo esto cambió cuando llegó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1789, consecuencia de la Revolución Francesa, se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración que acaba con el antiguo régimen lleno de monarquías y sitúa al hombre y al pueblo llano a la par de las instituciones privilegiadas que operaban hasta el momento, llegando a tirar así la burocracia, el clero, entre otras instituciones. Los artículos de la Declaración consolidan principios como la libertad, la igualdad o la seguridad independientemente del ciudadano, venga de donde venga. El ciudadano, objeto moral y político. ¿De quién es la responsabilidad de las acciones no morales de nuestros estudiantes en plena formación? Así es, de los docentes. Entendiendo de este modo que es preciso delimitar los procesos de formación que ayuden a los estudiantes, como nosotros, a consolidar los valores y esquemas cognitivos, permitiendo asumir con mayor asertividad una multiplicidad de problemas, lo cual nos enseña formación ciudadana, en los cuales no es una responsabilidad única del núcleo familiar, sino también de la escuela. En cuanto a la formación ciudadana, construcción vital de la comunidad es a través de la educación y del cumplimiento de las normas para garantizar una sana convivencia y la transformación de un hombre en ciudadano. Y esa es la tarea del Estado moderno que busca cumplirla por medio de la escuela, pero donde no se encuentran las herramientas y los garantes suficientes para llevar a cabo este fin. ¿Por qué el ciudadano es un objeto moral y político? Simple, por sus vivencias. El ciudadano es un objeto moral y político gracias a las vivencias que ha tenido, las ideologías que pudieron haber sido influenciadas gracias a religiones, estilos de vida, costumbres o la propia cultura. También pudieron haber sido heredados de en general la sociedad. Y gracias a que el ciudadano no es igual entre sí, sino que diversos poseen diferentes culturas, diferentes ideologías, diferentes religiones, se convierte en un objeto político con diferentes formas de ver cómo ayudar o complacer a la sociedad, llegando a meter ideologías, religiones o culturas dentro de su política. Por eso mismo se dice que el ciudadano es un objeto moral y político, porque dependiendo de su formación se determina su moral, y dependiendo de su formación y moral se determina el objeto político y qué es lo que él busca en una sociedad en general. La ciudadanía. La definición entre humano y ciudadano, hombre y ciudadano, es bastante antigua. Podemos pensar en ella desde los griegos, donde se establecía que había ciudadanos que eran hombres con pleno goce de derechos y los demás serían los esclavos y los extranjeros, quienes no gozaban de los mismos derechos.
La ciudadanía otorga al ciudadano una serie de derechos políticos para participar en los asuntos del Estado, como por ejemplo derecho al voto. La ciudadanía se otorga naciendo en un cierto territorio o siendo algún lazo sanguíneo de alguna persona nacida en ese mismo territorio. Pueden ser padres, tíos o demás. En México tienen este estatus de plenitud de derechos, según en el artículo 34 constitucional, quienes han cumplido 18 años y tienen un modo honesto de vivir, aunque algo vago. El segundo podríamos decir que son ciudadanos quienes no son delincuentes. Los ciudadanos mexicanos tienen diversos derechos, a saber, votar y ser votado, el derecho de asociación en materia política, ser parte de las Fuerzas Armadas, ejercer el derecho de la petición, poder ser nombrado como servidor público, presentar iniciativas de ley, cumpliendo con los requisitos, votar en consultas populares, participar en procesos de revocación de mandato. Después de haber dicho algunos cuantos derechos, vamos a pasar con las responsabilidades y obligaciones del ciudadano. Las obligaciones de un ciudadano mexicano, conforme al artículo 36 constitucional, son formar parte del Registro Nacional de Ciudadanos. Probablemente se trate de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral. Hacer el servicio militar, es decir, recibir entrenamiento para formar parte de los cuerpos de reserva del ejército. Votar en elecciones, consultas y procesos de revocación de mandato. Desempeñar los cargos públicos para los que sea electo y los cargos municipales para los que sea designado. ¿La ciudadanía se puede perder? Sí, la ciudadanía se puede perder. Los mexicanos por nacimiento no pueden perder su nacionalidad, pero sí su ciudadanía, lo que constituiría en estar en un estado reducido de sus derechos. De acuerdo al artículo 37 constitucional, los motivos para perder la ciudadanía son usar o aceptar títulos de noblezas dado por otros países, ser funcionario o servidor público de un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal, aceptar medallas y otros premios por gobiernos extranjeros sin permiso del gobierno de México, ayudar en perjuicio del país a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional.